¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está Javier? Hola, Meisú. ¿Cómo le va a ir? Buenas noches, Talía. ¿Qué tal, Nicole? Hola, Lady. ¿Cómo le va, Sofía? Hola, Jimena. ¿Cómo está, Cintia? Hola, Dayan. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo le va, Agustín? Hola, Adrián. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va, Ailín? Bueno, eh, he colocado un pequeño comentario donde están las actividades a realizar el día de hoy. Vamos a explicar el tema de fascismo, al estilo que lo hacemos nosotros, ¿no? Con preguntas-respuestas, mostrando la PPT. Mientras hacemos ello, también hacemos el examen de salida la semana pasada. Hablamos un poquito del examen de San Marcos. Evaluamos lo que te mandé a estudiar para el día de hoy, Segunda Guerra Mundial. Y dejamos las actividades sugeridas para la próxima semana, que es la última, el módulo básico, para pasar lo que es pues el módulo ya intermedio. Entonces, ¿estamos listos para comenzar, jóvenes? Ok, Jimena. Vamos a comenzar entonces. Fascismo es un tema chiquito, pero no deja de ser importante. Si conectamos bien la clase de fascismo, podemos comprender el tema de la Segunda Guerra Mundial, hasta incluso los orígenes de Guerra Fría. Y este guarda bastante correlación con la clase pasada, que es Revolución Rusa, ¿no? Entonces hay bastante conexión entre este tema y los demás. A ver, vamos a comenzar. Confirma, porfa, si se ve la diapositiva que estamos compartiendo sobre fascismo. Muy bien, correcto. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir lo que es el fascismo. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, el fascismo lo definimos como un movimiento ideológico. O sea, partamos de ahí, ¿no? El fascismo tiene que ver con la ideología. O sea, tiene que ver con el plano cultural. Ahora, esta ideología es de carácter conservadora. Entonces, ayúdame, por favor. Si es de carácter conservador, ¿lo ubicamos en los pensamientos de derecha o pensamiento de izquierda? A ver, según los conceptos que hemos explicado, claro, Estrella, sería un movimiento conservador de derecha, ¿no? Así es. Esta idea se va a expresar en forma política, o sea, en el gobierno, ¿no? En dictaduras. Y estas dictaduras tendrán pues un carácter militar, justamente pues para mantenerse en el poder. Ahora, ojo, que con esto no estamos circunscribiendo a toda dictadura en el ámbito de la derecha, porque existen dictaduras de izquierda, por si acaso, pero que corresponden pues a otra ideología. En este caso, pues, el socialismo de Stalin, por ejemplo, se convierte en una dictadura, por ejemplo, en un totalitarismo, pero de izquierda, ¿no? Bajo otro concepto ideológico, ¿no? Así es. Este pensamiento fascista va a predominar entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. O sea, en otras palabras, va a predominar durante el periodo de entreguerras. Y acá yo me detengo.
Bonita pregunta, examen de admisión que decía así. Una característica política del periodo de entreguerras fue, y las claves colocaron, movimientos ideológicos fascistas, y en otra alternativa colocaron gobiernos totalitarios. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Movimientos ideológicos fascistas o gobiernos totalitarios? Las alternativas eran, Yair, movimientos ideológicos fascistas y gobiernos totalitarios. Bueno, veo que todos están respondiendo mal y eso es seguramente porque no escuchas adecuadamente la pregunta. Te estoy diciendo que el fascismo es una ideología y la pregunta te está pidiendo una característica política. Te estoy explicando que en el plano político, tanto el fascismo como el socialismo llevaron a dictaduras. ¿Se entiende por qué la respuesta sería gobierno totalitario? ¿Se entiende, jóvenes? Ok. Estas ideas fascistas van a predominar en la región de Europa Occidental, entre lo que es España, lo que es Italia, lo que es Alemania. En Italia tenemos pues a Benito Mussolini y el famoso fascismo italiano. En Alemania tienes al famoso Adolfo Hitler y su nazismo alemán. Y en España, a ver, me olvidé. ¿Me haces recordar, por favor, cómo se llama el fascismo en España? ¿Cómo se denomina el fascismo en España? Falangismo. Correcto, Yair. Falangismo fundado por Primo de Rivera. Falangismo fundado por Primo de Rivera. Bueno, entonces, con ese poquito de información, ya podemos responder la pregunta número 3 sin ningún problema. Mire, ve. La pregunta 3 es una pregunta que tiene un puntaje regular, ¿eh? 81% de eficiencia. Dice, Franco recibe el apoyo de Hitler y quién más. Muchachos, esta pregunta la han fallado 6 compañeros. De los 31 que han dado la prueba, solamente han fallado 6 compañeros. Ahora, ¿puede fallar? Claro que sí. Es parte de la preparación equivocarse y fallar. Pero tienes que ver si la pregunta está para fallar o si eliges adecuadamente la clave que tú consideras correcta o cuál es el sustento que te lleva a elegir una clave. Por ejemplo, de los 6 que han fallado, 4 han marcado la A y la A dice Stalin. Les hago recordar que el fascismo es anticomunista. Entonces, el falangismo español recibe apoyo de Stalin, que es soviético. Te pregunto,
No. Ahora, un compañero me marca Roosevelt. Roosevelt es presidente de Estados Unidos. Estados Unidos es capitalista y es por ende anticomunista y también antifascista. Esa situación es un poquito compleja que vamos a explicar ahora, porque el capitalismo inicialmente apoyaba el fascismo en contra del avance comunista y luego apoya el comunismo ante el avance fascista. No te preocupes que eso lo voy a explicar ahora en clase, ¿ya? Pero Roosevelt no apoya a la falange en España. Un compañero marca las brigadas internacionales, son los cascos azules. Ellos apoyan a los republicanos, no a los falangistas. Entonces, quien apoya a Hitler en la Guerra Civil Española fue Benito Mussolini. Así lo han respondido bien 25 compañeros de 29. ¿Ya? Acá. Vamos a continuar. Ahora, el fascismo también llega a Japón. ¿Me puedes colocar en el chat, por favor, cómo se llamaba el fascismo en Japón? Si no lo recuerda, no se haga problemas. Póngame ahí, no sé, profe, no recuerdo, me olvidé, y yo paso a explicarle, no hay problema. Ojinismo. Lo voy a colocar en el chat. Ojinismo. No se preocupe. No se preocupe, ahí está ojinismo. Ojinismo. Ahora, en verdad, me importa poco que usted recuerde el nombre. Eso es lo de menos. Lo que yo quiero es que tú entiendas ideas. Entonces, a partir de ese datito, manejamos una idea muy importante. A ver, para hoy, supuestamente usted me ha estudiado Segunda Guerra Mundial. Entonces, según lo que has estudiado, tienes que haber encontrado los rivales de la Segunda Guerra Mundial. A ver, ayúdame, por favor. ¿Cómo se llamaron los rivales de la Segunda Guerra Mundial? Según lo que has leído, ¿cómo se llaman los rivales de la Segunda Guerra Mundial? Los grupos, Bruno. Claro, los nazis participan, sí, sí participan, pero hay dos grupos que se forman. Los nazis se juntan con otros países fascistas y van a formar un grupo, un bloque. ¿Cómo se llama ese bloque? Muchas gracias, Dayan. El eje contra los aliados. El eje contra los aliados. Entonces la pregunta sería, bueno, me da curiosidad que solamente de 30 me responda una sola persona. A ver, jóvenes, ¿y quiénes conformaban el eje? ¿Quiénes conformaban el eje? Italia, 1, Alemania, 2, Japón, 3. Ahora, mira tu lista que está en la PPT. ¿No es Italia fascista? ¿No es Alemania fascista? Y Japón, te acabo de mencionar, también es fascista, el ojinismo. En otras palabras, estamos viendo cómo el fascismo se convierte en una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos jóvenes?
Profe, yo tengo una duda. Usted me dijo que el fascismo se desarrolla en Europa y Japón es Asia, profe. Si miras bien la PPT, no dice que el fascismo se desarrolla solo en Europa. Dice principalmente en Europa. Ah, ya. Gracias, profe. Ahora, las dictaduras fascistas fueron financiadas inicialmente por la burguesía, y acá viene una jugada muy importante. Muchachos, por favor, lúcete. La burguesía, ¿a qué sistema económico, a qué modo de producción está asociado la burguesía? Al capitalismo. Correcto. Es correcto el capitalismo. Ahora, yo te pregunto, ¿el capitalismo plantea la acumulación o la eliminación de la propiedad privada? ¿El capitalismo propone la acumulación o la eliminación de la propiedad privada? La acumulación, correcto. Pero tú sabes que hay una ideología que propone la eliminación de la propiedad privada. ¿Cómo se llama esa ideología que propone eliminar la propiedad privada para eliminar la diferencia de clases? El socialismo. Mayra, la ideología es el socialismo, la ideología no es comunismo, es el socialismo que propone llegar a un estadio comunista. El socialismo es la ideología, el comunismo es el objetivo de las ideas socialistas, ¿no? Aunque algunas veces los profesores usan el término comunismo y socialismo como si fueran sinónimos, ¿ya? Entonces ahí te hago la aclaración, ¿sí? Ahora, la pregunta es, pero muchachos, la semana pasada hemos visto cómo ha triunfado la primera revolución socialista del siglo XX. ¿De qué proceso estamos hablando? Ya, Yair, la pregunta era la siguiente. El socialismo ha triunfado en el siglo XX en un proceso revolucionario que hicimos la semana pasada. En otras palabras, ¿cuál fue el tema de la semana anterior que hemos trabajado en clase? La Revolución Rusa. Recuerda que el triunfo bolchevique de 1917, años después, permitió que surja el primer Estado socialista del siglo XX. ¿Cómo se llamó ese Estado socialista en el siglo XX, muchachos? La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS. Correcto. Entonces yo te hago una pregunta de sentido común. Te hago una pregunta lógica. ¿Le conviene a los países de corte capitalista el nacimiento y por ende la expansión de la URSS? Pues no, queda claro que no, es obvio que no. Y como los fascistas son anticomunistas, entonces los capitalistas, se entiende, las burguesías capitalistas, financian al fascismo para frenar la expansión del socialismo soviético. ¿Se entendió, muchachos, esa partecita?
Perfecto, Javier. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Listo, Lady. Ahí está. Las dictaduras fascistas fueron financiadas por la burguesía para frenar el avance del movimiento obrero. Ya sabemos que los obreros defienden pues las ideas socialistas. Profe, imagino que está resaltado con rojo porque fue pregunta examen admisión San Marcos. Efectivamente, por eso va resaltado con rojo examen admisión San Marcos. Muchachos, ahora vamos a pasar a las causas del fascismo. ¿Por qué surge el fascismo, muchachos? ¿Por qué surge el fascismo? Claro, uno es miedo a la expansión del socialismo y eso pues por el triunfo bolchevique. Pero recuerda que en el periodo de entreguerras también hubo una crisis económica en Norteamérica. ¿Cómo fue conocida esa crisis que se vio en Estados Unidos? El crack del 29, la crisis de Wall Street, la caída de la bolsa de valores de New York, la Gran Depresión. Correcto. Mira, el fascismo surge a causa de una crisis económica en Europa. Oye, espérate. ¿Qué pasó en 1919 en Europa? ¿Qué estaba pasando en 1919 en Europa? Estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Muchachos, se entiende que la Guerra Mundial trajo pues destrozos en cuanto a infraestructura. Se entiende que trajo crisis económica producto de la paralización de las fábricas y el descenso de la producción, la escasez de mano de obra por la cantidad de gente que murió en la guerra. Ah, ya, 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 ya. Hay una crisis económica en Europa. Listo. Muchachos, ¿la guerra no fue producto de intereses capitalistas? ¿La guerra no fue por la búsqueda de materias primas, mercados, colonias para impulsar la industria? Entonces, te pregunto, ¿le conviene a Estados Unidos, país capitalista, que Europa quede destruida tras la guerra para que la gente cuestione el capitalismo y de repente pueda optar por las ideas socialistas? ¿Le conviene a Estados Unidos que Europa siga en crisis? ¿Seguro que le conviene? Te hago recordar que Estados Unidos entró a la guerra apoyando a Francia e Inglaterra. Estados Unidos les hizo grandes préstamos a los ingleses y franceses, préstamos que ingleses y franceses no podían pagar por la crisis. Entonces, obviamente, a Estados Unidos no le convenía que Europa quede en crisis. Muchachos, acá te voy a decir algo que tal vez te pueda sorprender, surprise. Usted recuerda que la paz de Versalles establecía pues una dura indemnización a Alemania, ¿sí o no? ¿No? Reparación de guerra, ¿sí o no? Una deuda pero imposible de pagar, ¿sí o no? ¿Se acuerda usted de eso, verdad?
Pero la economía de Alemania, luego de la guerra, estaba pues en crisis. Por lo tanto, Alemania no podía pagar. Por eso Estados Unidos refinanció la deuda de Alemania. Si no me crees, investiga sobre el Plan June y el Plan 2. Y lo mismo va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos va a apoyar económicamente a Europa en la Segunda Guerra Mundial con el famoso Plan Marshall, que lo veremos la próxima semana en clase de Guerra Fría. Entonces la economía alemana empezó a depender del capital norteamericano. Y cuando Estados Unidos entra en crisis, eso también afecta, obviamente, a la economía alemana. ¿Se entendió, jóvenes? Listo. Entonces, ahí está, hay una crisis económica tras la Gran Guerra, o sea, tras la Primera Guerra Mundial. Hay un temor a los avances de las ideas socialistas por el triunfo de la revolución bolchevique. Hay una agudización de esa crisis tras los efectos del crack de 29. Gente, tú dirás, estos 3 puntos que estoy mostrando en la PPT no son los puntos que acabo de analizar contigo hace un minuto. Pregunto yo. Así es. Bueno, luego voy a explicar esto de la fragilidad del sistema democrático, porque eso da para un análisis nivel Saiyajin fase Dios. ¿Ya? Guarde esa información en tu Lentium 4. Lo voy a usar después. La fragilidad del sistema democrático. ¿Ya? Ahora, por favor, quiero que te leas los puntos que están de verde. Creo que un minuto sería suficiente. En todo caso, me avisas si es que acabas antes de leer. Y ahí te vas a dar cuenta que todo lo que hemos analizado más las diapos está detalladito ahí. Tú dirás, ¿listo? Entonces, ahí está lo que hemos explicado, ¿no? Cómo Occidente tenía miedo a la difusión de las ideas socialistas, porque eso implicaría perder pues propiedades, ya que ellos plantean la eliminación de la propiedad privada, ¿no? Como el crack de 29, que es la crisis del capitalismo, va a originar pues no el aumento de la popularidad de los países comunistas. ¿Por qué, profesor? Porque el crack de 29 se produjo solamente en los países de la órbita occidental. La URSS no vivió la crisis del crack de 29 porque su economía no era planificada por el Estado y no dependía de la oferta y la demanda. Profe, no entiendo eso de la debilidad de la democracia, ni tampoco de los combatientes que van a ser parte de un movimiento ultranacionalista. No entiendo, profe. Ya, no te preocupes, que ahora que explique fascismo italiano, te voy a explicar el papel de los fachos di combattimento, que son justamente los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Mussolini sabe aprovechar, pues, ¿no?, sus discursos ultranacionalistas para captar el apoyo de esos grupos que van a formar las famosas camisas negras. Ya, tranquilo, ahora te voy a explicar esos puntos. ¿Ya? Seguimos.
A ver, muchachos, ¿cuáles son las características más importantes de las ideas fascistas? Uno, anticomunista. Dos, nacionalistas. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No hay más características? Totalitarios. ¿Qué más? ¿No conoces otras características acerca del fascismo? Solamente la que he explicado hoy día, anticomunista, totalitario. Esta PPT la tiene de la semana pasada. Bueno, el fascismo es antiliberal, anticomunista, totalitario, corporativista, antidemocrático, monopartidista, chauvinista, caudillista, mesiánico. Ya, ahora escúchame. ¿Cuál es el peor error del postulante cuando estudia letras, cuando estudia historia? Ponerse audífonos, agarrar un libro y ponerse a leer. Profe, ¿cómo lo supo, profe? Así estudio yo, profe. Me pongo mis audífonos para que no me moleste el ruido externo, profesor. Bueno, si ese es tu objetivo de poner tu audífonos, genial, ¿no? Pero hay gente que va escuchando música, va leyendo, ¿no? Y después dicen, ¿por qué no me concentro en la lectura? Dicen. Otro error del postulante es resaltar toda la información con el mismo color, ¿no? Todo lo raya de un solo color, todo lo raya, como si todo fuese importante. Y el subrayado tiene como estrategia resaltar pues información que marque la diferencia. Si resaltas todo un solo color, ¿cómo remarcas qué es lo importante? Tercero, otro error, leer por leer. Es decir, leer solamente para acabar la página y pasar a otra, ¿no? ¿Cuánto me he demorado yo en mencionar estas características? Un minuto. El uno ya cree que ya aprendió ya. Pasa a la siguiente hoja. Y después dice, profesor, yo leo y nada me queda, todo me olvido, nada me recuerdo. Porque no saben estudiar, pues. Entonces te voy a demostrar cómo a partir de conceptos y relacionando ideas, puedes aprender todas estas características sin necesidad de memorizarlas. ¿Ya? A ver. Muchachos, ¿de qué viene la palabra liberal? Disculpa la ofensa. ¿La palabra liberal de qué viene? Libertad. ¿Correcto? Libertad. Te pregunto, ¿la libertad no era uno de los principios que defendían las ideas ilustradas? Por lo tanto, la libertad es un principio del pensamiento burgués. ¿Y cuál es la expresión política de la libertad? La democracia. Por lo tanto, si los fascistas son antiliberales, entonces se entiende que son antidemocráticos. ¿Se entendió esa explicación hasta ahí, jóvenes?
Ahora, una pregunta. ¿Y cómo llegas al poder en una democracia? ¿Cómo llegas al poder en una democracia? A través de elecciones. Claro, a través de elecciones. Por votos. Claro. Un partido político postula, gana votos, gana elecciones y llega al poder, claro. Pero si los fascistas son antidemocráticos, entonces, ¿creen en elecciones? Si los fascistas son antidemocráticos, ¿creen en los partidos políticos? No. Por eso son monopartidistas, porque para ellos debe existir un solo partido, el partido fascio. Mono es uno, monopartidista, un solo partido, el partido fascista. ¿Vas captando la idea? Cómo a partir de la definición de un término, razonando un poquito, vamos entendiendo otras características. Entonces, muchachos, si no llegas al poder por elecciones, se entiende que vas a dar golpe de Estado, ¿sí o no? Se entiende que vas a llegar al poder por la fuerza. Por lo tanto, el Estado va a tener un control total del poder. ¿Cómo se llama eso? Totalitarismo. Por eso Mussolini decía todo dentro del Estado, nada fuera de él. El Estado ejerce un control total absoluto de poder. ¿Ah? Muchachos, una pregunta, pero a muchas personas no le puede parecer el golpe de Estado, ¿sí o no? Eso podría causar miedo e inseguridad en las personas, ¿sí o no, muchachos? Que alguien tome el poder por la fuerza. Por eso se establecía un culto al líder. Ahora entiendes por qué a Hitler le dicen el Führer. Ahora entiendes por qué a Mussolini le dicen el Duce. No son simplemente nombres, sobrenombres, chapas o apodos. Eso encierra un culto al líder. El Duce, el conductor, el guía. Der Führer, el emperador, Kaiser, el fundador del Tercer Reich, el imperio de los 1000 años. Hay un culto al líder. Esta pregunta que te voy a hacer ahora va a parecer sacada de contexto, pero es con la intención de que usted entienda el ejemplo nada más. Yo sé que todos van a responder bien. Muchachos, ¿quién vino al mundo a salvarnos de los pecados y dio su vida por nosotros, según las teorías, pues, no religiosas? Jesús. Jesús. Correcto, Mayra. Profe, ¿qué tiene que ver acá Jesús? Yo te pregunto, ¿Jesús no era el Mesías? Muchachos, ¿Jesús no era el Mesías? Ya, entonces, una ideología se dice que es mesiánica cuando te hablan de un Salvador. Ah, para los fascistas no había nadie más que Mussolini en el caso de Italia. No había nadie más que Hitler en el caso de Alemania. Ellos eran los salvadores. Con ellos era todo o nada. Ellos son los mesías. A eso le llamamos mesianismo. ¿Se entendió, jóvenes?
¿Cómo convences a un montón de personas de que tu ideología es la correcta? ¿Cómo convences a las personas de que tú estás en lo cierto, en lo correcto, de que te apoyen? Te manipulas el discurso, juegas con el pasado, juegas con la historia y entonces usas el nacionalismo, pero lo llevas a un extremo. ¿Cómo se llama eso? Chauvinismo. ¿Qué es el chauvinismo? El ultranacionalismo. Para que se entienda bien lo que es el chauvinismo, necesito citar a Mussolini y a Hitler, pero en forma literal, para que se pueda entender mejor lo que es el chauvinismo. ¿Estás listo? Voy a dramatizar y voy a ponerme en el discurso como Mussolini y luego como Hitler. Ah, voy a comenzar con Mussolini, pero antes respóndeme esta pregunta. Italia, al final de la Primera Guerra Mundial, ¿terminó en el bando de los vencedores o de los vencidos? Italia, luego de la Primera Guerra Mundial, terminó en el lado de los vencedores. Claro, no, Javier. Javier, recuerda que Italia empezó para la Triple Alianza, pero luego, Javier, recuerda que se pasó a los aliados por problemas con Austria-Hungría, porque Austria-Hungría no le dio los territorios, ¿no?, del Trentino, Trieste, Istria, y eso hace que Italia se cambie de bando y termine de bando vencedor. ¿Estamos, mi estimado Javier? Listo, Javier. Ahora, la pregunta del millón. ¿Italia fue reivindicada? O sea, ¿Italia consiguió lo que sus aspiraciones territoriales pedían? ¿Italia fue bien recompensada por su apoyo a los aliados tras la Primera Guerra Mundial? No, no, no. Y la última pregunta, para que ahora sí se entienda el discurso de Mussolini. Muchachos, ¿cuál fue la mayor potencia del mundo antiguo? En toda la Edad Antigua, ¿cuál fue la mayor potencia esclavista? Hemos trabajado clases de antigua, jóvenes. Grecia fue una de ellas, pero pregunté por la mayor potencia. ¿Quién conquista Grecia? ¿De quién estamos hablando, jóvenes? ¿De dónde es Mussolini? Estamos hablando de Roma, pues señores. ¿Ya? Roma es la mayor potencia esclavista del mundo antiguo. Entonces, ahora imagínate esto. Tú eres un soldado italiano que acaba de pelear en la Primera Guerra Mundial. Y Mussolini se dirige hacia ti y te pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Nuestro glorioso pasado nos llevó a manejar 3 continentes. Y claro, Roma tuvo 3 continentes: Europa, África y Asia.
África cuando le ganó a Cartago en las guerras púnicas y Asia cuando conquistó lo que quedaba de Macedonia, los reinos helenísticos. Y ahora las potencias capitalistas nos vienen a ofrecer migajas. Nosotros fuimos el glorioso imperio romano que hay que reivindicar. Entonces, ¿qué está haciendo Mussolini? Jugando con el pasado, jugando con la historia, jugando con el sentido de pertenencia. Nacionalismo llevado al extremo, pues, chauvinismo. Por eso es que su fuerza militar de choque de Mussolini son los fachos di combattimento, los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Esto lo habías leído acá tú, pero capaz no lo entendiste, ahora sí con la explicación. Ahí dice, la Primera Guerra Mundial, muchos excombatientes desmovilizados mantienen una profunda ideología nacionalista y son proclives a movimientos radicales, o sea, ultra, pues. ¿Se entendió eso, jóvenes? Ya. Ahora, Hitler tiene un libro famoso. ¿Cómo se llamó, muchachos, el libro de Hitler? Mein Kampf, que en castellano significa pues mi lucha. No, Mein Kampf, mi lucha. En ese libro Hitler propone dos principios importantes. Uno es la teoría del Lebensraum, que en alemán es la teoría del espacio vital, que está asociado al pangermanismo. Hitler decía que todos los arios deben formar un solo estado germano. Por eso pan es todo, pangermanismo. Y en sus palabras de Hitler decía así, ¿no? Porque las fronteras, no se preocupe, Frida, porque las fronteras no fueron creadas por mandato divino, sino por obra y gracia y acción del ser humano. La fuerza del vencedor sobre la debilidad del vencido, decía Hitler. Es por eso que Hitler va a rechazar pues el Tratado de Versalles, va a rearmar pues Alemania y va a iniciar pues la Segunda Guerra Mundial cuando invada un país. Muchachos, ¿qué país invade Alemania y origina la Segunda Guerra Mundial? Alemania invade Polonia, pues. Pregunta examen de Misón San Marcos y así nace la Segunda Guerra Mundial. Así es. Muchachos, ¿Hitler era o no era racista? Era racista y ese es el otro principio de su libro Mi Kampf, Mi lucha, el antisemitismo. Hitler era xenófobo y sobre todo estaba en contra de una etnia, los famosos judíos, ¿no? El famoso antisemitismo. Muchachos, una consulta. ¿Saben ustedes acerca de los campos de concentración? ¿Saben ustedes lo que es un genocidio? ¿Saben lo que es lesa humanidad? Le explico, mi estimado Javier, le explico. Los campos de concentración eran lugares donde eran encerrados los judíos para ser, sí, Javier, eran cremados. Y bueno, se dice que el aceite que salía hacían jabón y todo eso, pero eso es secundario, mi estimado Gabriel. El punto importante está acá, ¿no? En el tema de cuando los rusos ingresan a Europa, a Siesiomar, los campos de concentración más famosos fueron Treblinka, Sobibor, Auschwitz. Justamente cuando los rusos entran pues a Europa, descubren esos campos de concentración. Lo que había demostrado pues un genocidio. ¿Qué es un genocidio, Javier? Es la matanza sistemática constante del Estado a la población civil. Eso es un genocidio. En esa época no existía lo que se llama crímenes de lesa humanidad.
Justamente, mi estimada Frida, es que después de la Segunda Guerra Mundial se establecen los juicios de Nuremberg. Y del juicio de Nuremberg surge la categoría de lesa humanidad. Lo que pasa, Frida, es que un delito de asesinato con el tiempo puede pasar a prescribir. En cambio, los delitos de lesa humanidad ya no prescriben, o sea, ya no caducan ya. Así es. A eso Javier le llamó Hitler la solución final a la matanza sistemática del Estado a los judíos, ¿no? Y sus líderes, pues nazis, fueron llevados a juicios, los famosos juicios de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pregúntame, San Marcos. Javier, hay un montón de películas que usted puede ver respecto a esta situación. Por ejemplo, la más famosa, pues, son las de Steven Spielberg, ¿no? Que no solamente hizo Jurassic Park, ¿no? Que es recontra conocido, sino, pues, Holocausto. Tienes el diario de Ana Frank, los juicios de Nuremberg, tienes El pianista, ¿no? Hay un montón de películas al respecto. Hasta ahí, muchachos, ¿todo bien? Am, sobre Historia Universal, Javier, videos que te puedan ayudar. Academia Play tiene buenos videos de Historia Universal. Sí, pero le sugiero, mi estimado Javier, que primero comience por leer manuales de pre. Comience por un manual CEPRE San Marcos, un manual CEPRE. Cómprese un buen compendio de historia, luego un buen libro, porque el video lo que hace es armar toda una explicación en base a una teoría que uno ya debería conocer. Y si uno recién se prepara, entonces difícilmente comprende la totalidad de los videos. Ya si uno conoce pues el tema al revés y al derecho, entonces el video lo puede comprender en su totalidad. Pero si uno estudia solamente con video, entonces se le complica un poco a uno que recién comienza la preparación. Entonces hay toda una secuencia para poder hacer el conocimiento progresivo. Y esto lo he explicado pues en varias ocasiones a lo largo del ciclo del módulo. Comience por ello, ¿no? Búsquese manuales de nivel pre. Recomendé muchas veces el CEPRE Uni. CEPRE San Marcos ha mejorado su material. Las preguntas, sobre todo, lo que le puede ayudar, ¿no? Las preguntas parecidas al examen de admisión San Marcos en cuanto a la forma, ¿no? El mejor libro que lo he comentado más una vez que hay en HU es el del profesor Mendoza, profesor, ¿no? Editorial Rodo, ¿no? Y ya con eso, pues venir a clases, escuchar la explicación, más las PPTs, ya pues, más la práctica, ya uno queda como cañón ya para pasar al siguiente nivel. Listo. Muy bien, Frida. Ahora, muchachos, solo falta explicar un punto nada más para acabar con estas las características. El corporativismo. ¿Usted recuerda que cuando hicimos la clase de Revolución Industrial, explicamos la palabra proletario? ¿Se acuerdan, muchachos, quién era el proletario? Lo hicimos en clase de Revolución Industrial. Los obreros. Eran la mano obra en las fábricas. Los obreros. Entonces, estos obreros se van a organizar después de la segunda revolución industrial. Claro, Jimena, recuerde que trabajador es una palabra muy grande, ¿no? Trabajador puedo ser yo, por ejemplo, puede ser un campesino, pero son trabajadores, ¿no? En el caso de obrero, hablamos de un trabajador específicamente en la fábrica, ¿no? El proletario es el obrero, ¿no? Específicamente, ¿no? Trabajador implica, pues, cualquier otra actividad, ¿no? Ahora, eh, muchachos, los obreros
van a organizarse en los famosos sindicatos. Pero recuerda que los marxistas proponían la unión de los obreros en su lucha. Entonces, muchos sindicatos estaban influenciados por el pensamiento marxista y de ahí nacen las ideas socialistas. Entonces, lo que es el corporativismo en el caso de Italia es el control de los sindicatos. El Estado controlaba el sindicato para de esa manera controlar a la clase obrera y evitar la difusión del socialismo, porque una característica del fascismo es ser anticomunista, pues. Y el comunismo usa como base las ideas socialistas. ¿Se entiende eso, muchachos? El corporativismo. Ok. Ahora escúchame. Ahora escúchame. ¿Te diste cuenta cuánto tiempo me he demorado en explicar esta diapositiva y cuánto tiempo me demoré en leerla? En leerla me demoré 20 segundos. En explicarla, media hora. Es diferente, muchachos, decodificar las letras que entender lo que uno va leyendo. Entonces, muchas veces los alumnos cometen el error, ¿no? De simplemente pasar la vista nada más. Por eso no es lo mismo de un mapa conceptual que agarrar un libro, pues, ¿ya? De ustedes irán acá a medicina, no sé cuántos irán a ingeniería, cuántos irán a humanidades, pero les comento que el examen el día domingo, porque hubo otro examen el día domingo pasado, vinieron dos preguntas, una de ilustración y una de primera revolución industrial. Y la de ilustración vino la definición de ilustración según Immanuel Kant, que es un filósofo. Si tú revisas tu PPT de ilustración, hemos hablado de filosofía ilustrada, hemos hablado de empirismo, racionalismo y hemos mencionado a Kant. Entonces fue una pregunta de filosofía, en historia y en formato de RB, fue un texto. Entonces el conocimiento es integral, señores. ¿Ya? Y no te confíes porque hay mucha gente que piensa que los que van a ingeniería le preguntan fácil letras y por eso no deben leer, no deben esforzarse y no es así, jóvenes. No es así. Así es, mi estimado Yair. Ahora, así es, Ángela. El conocimiento es integral y eso es lo que el alumno tiene que entender ahora. Así es. Por ejemplo, Ángela, te comento que en HP vino una bonita pregunta de historia del Perú con literatura. Colocaron un fragmento del costumbrismo y pedían interpretarlo la independencia del Perú. Una bonita pregunta, historia del Perú, asociada con literatura, ¿no? Así es. Bueno, gente, la siguiente explicación es un análisis Saiyajin fase Dios, pero no sé si estás listo para esta conversación. Tú dirás, ¿paso al siguiente punto o hago este análisis Super Saiyajin fase Dios? Depende de ustedes, no hay ningún problema. Si no, next nomás, next. Ya, pero no me hago responsable si hay derrame cerebral, ¿ah? No me hago responsable si les agarra colapso nervioso. Ya. Si usted me entiende bien este análisis que voy a hacer, la clase prácticamente está hecha y hasta incluso nos vamos de avance hasta Guerra Fría. ¿A su profe tanto poder? Sí, hasta Guerra Fría nos vamos. A ver, profe, lánzala, ahí te va. Muchachos, sabes que es una paradoja, ¿verdad? Sabes que es una paradoja, ¿no? Una paradoja es una contradicción. Entonces,
Te voy a explicar una contradicción. ¿Se acuerda usted que en la primera diapositiva explicamos que las burguesías financian al fascismo? Ahí está resaltado con rojo. Las burguesías financian al fascismo. Hasta ahí estamos todos claros, ¿sí o no? Ya. Ahora escúchame, ¿ah? Pero el fascismo, hemos explicado que es antiliberal. Y el pensamiento liberal no es un pensamiento burgués. ¿El pensamiento liberal es un pensamiento burgués o no? Entonces, el fascismo, ¿cómo puede recibir ayuda económica de los burgueses y a la vez estar en contra ideológicamente de ellos? ¿Se entiende la paradoja? ¿Se entiende la contradicción? Porque si el fascismo recibe dinero burgués, tendría que estar alineado con el pensamiento burgués, pero no lo está. Al contrario, está en contra de la democracia y todo lo que representa los intereses burgueses. Uno diría, profe, si está en contra de la democracia y está en contra de los intereses burgueses, entonces es socialista, pe. No, porque el fascismo también está en contra del socialismo. Ah, su profe, ya me mareé ya, ya me mareé ya. A ver, con calma. Despacito y con cariño. Despacito y con cariño. Jóvenes, yo te hago una pregunta. ¿La democracia ha solucionado los problemas de desigualdad, pobreza e injusticia en la humanidad? Te pregunto, ¿la democracia, desde que apareció hasta la actualidad, ha solucionado los problemas de injusticia, corrupción y desigualdad en la humanidad? No lo ha solucionado. Ya. Pero para que el ejemplo tenga sentido, vamos a imaginar que sí. Escúchame, ¿ah? Para que el ejemplo tenga sentido, vamos a imaginar que sí. Ahora, yo te pregunto, en el supuesto de que la democracia representa un bienestar para toda la sociedad, te pregunto, si la democracia funcionaria, escúchame, si la democracia funcionara, ¿tendría cabida el pensamiento socialista? No tendría sentido, porque ya habría un bienestar colectivo, ¿sí o no? No habría sentido. Entonces, los fascistas, y acá viene el análisis, escúchame, son antisocialistas. Y ellos a la vez son antiliberales, porque para los fascistas la democracia es débil. Y esa debilidad democrática hace que no se consigan objetivos de bien colectivo y que eso permita una ideología nefasta para ellos, que es el socialismo. O sea, el culpable de que exista socialismo es el fracaso de la democracia burguesa. A eso se referían los textos cuando hablaban de la debilidad de la democracia. ¿Qué tal, gentita? ¿Ahora sí te quedó claro? Por eso los fascistas son verticales, totalitarios, autoritarios, dictadores, porque no creen en la debilidad de la democracia. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? Ya. Ahora,
Escúchame. Tú dirás, profe, entonces, si la democracia no funciona y el fascismo está en contra de la democracia, entonces yo, burgués capitalista, no apoyo el fascismo, profe. Ya, pero acá viene una frase famosa. Concéntrate, ¿ah? Muchachos, entre dos males, ¿qué eliges? Entre dos males, ¿qué eliges? El mal menor. Escúchame, Javier, estamos hablando no en un supuesto, hablamos en la realidad. Estamos hablando de relaciones políticas. No hablamos de algo ideal. Obviamente, en el supuesto idealista, pues obviamente, pues ninguno y camino solo, ¿no? Pero la política no funciona así. Además, te estoy dando a elegir entre dos opciones. Entonces, tienes el mundo en tres grupos: el capitalismo burgués, el socialismo soviético y el fascismo italiano y alemán. Entonces, ¿cuál para el capitalismo sería el mal menor en los orígenes? ¿Cuál sería el mal menor? El fascismo. El fascismo sería el mal menor. ¿Por qué? Porque el socialismo plantea la eliminación de la propiedad privada y eso es totalmente antagónico a lo que propone el capitalismo. Entonces, el principal enemigo del capitalismo es el socialismo. Entonces, ¿en quién se apoya en el fascismo? No importa que el fascismo sea antiliberal, yo lo financio. ¿Para qué? Como muro de contención por el triunfo de los bolcheviques, para evitar que el socialismo se expanda, porque el fascismo es anticomunista, pues. Ahora, muchachos, acá te va a agarrar derrame cerebral, ¿ah? Tú me dijiste que en la Segunda Guerra Mundial pelean el eje versus los aliados. Muchachos, ¿quiénes son los aliados? ¿Quiénes son los aliados? ¿Qué estados conforman los aliados? Francia, Inglaterra y la URSS. Después entra Estados Unidos. Primero es Francia, Inglaterra y la URSS. Después entra Estados Unidos. Una pregunta: ¿Francia es socialista o capitalista? ¿Qué es Francia? Francia es capitalista. Te pregunto, ¿qué es Inglaterra? ¿Qué es Inglaterra? Capitalista también. Yo te pregunto, disculpa, ¿la URSS es capitalista? Disculpa, ¿la URSS es capitalista? La URSS es socialista. Justamente, Yayir. Entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué miércoles hace Francia, Inglaterra, haciendo picky friend con los rusos, que son socialistas? Si hemos definido al socialismo como el principal enemigo del capitalismo. Y no solamente Francia e Inglaterra, porque recuerda que después del ataque a Pearl Harbor, Bahía de las Perlas, entra Estados Unidos. Y Estados Unidos apoya a los aliados o al eje. ¿A quién apoya Estados Unidos? A los aliados. O sea, Estados Unidos termina peleando
al lado de los soviéticos. O sea, el capitalismo, no Jimena, el eje son los fascistas. O sea, el capitalismo termina peleando al lado de los socialistas, supuestamente sus principales enemigos. La pregunta es, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó acá? Entonces lo respondemos con la idea anterior. Te dije, muchachos, entre dos males, ¿qué eliges? El menor. Entonces, cuando el fascismo surge en 1919, en ese momento el fascismo era el mal menor y el principal enemigo era la URSS que se expandía. Pero con el crack de 29, la economía alemana de Hitler empieza a expandirse y eso amenaza a las potencias capitalistas, que sin sonrojarse olvidaron su ideología y pactaron con los soviéticos para formar el bloque de ¿qué? De los aliados. Ahora, el principal enemigo es el fascismo. El mal menor, entre comillas, el socialismo. Y se unen ambos para vencer al enemigo común de ambos, el fascismo. Aliados versus el eje. Esa es la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entendió, jóvenes? Muchachos, una pregunta. ¿Y quién ganó al final? ¿El eje o los aliados? Al final, ¿quién ganó, muchachos? ¿El eje o los aliados? Los aliados. O sea, gana la unión de capitalistas y socialistas. En otras palabras, pierden los fascistas. Alemania es nuevamente derrotada. Gente, una pregunta. La alianza se hizo para acabar con el fascismo y el fascismo acaba de ser derrotado. Te pregunto, ¿tiene sentido que esta alianza comunismo-capitalismo continúe luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿O ya fue la alianza? ¿O se rompe la alianza? Claro, pues ya para qué. Ahora entiendes por qué después de la Segunda Guerra Mundial que viene la Guerra Fría. ¿Y qué es la Guerra Fría? La rivalidad entre el comunismo y el capitalismo, entre Estados Unidos y la URSS, Guerra Fría, que es la clase de la próxima semana. ¿Qué tal, gentita, su análisis? ¿Qué tal su análisis, jóvenes? Listo. Bacán, 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 bacán. Entonces, muchachos, esto es aprender historia, manejar el proceso histórico. No es solamente memorizar nombres, datos, fechas, hechos, sino entender el porqué de las cosas. San Marcos apunta, correcto, a ese tipo de explicación, a ese tipo de preguntas. Listo, Javier, qué bueno que haya entendido. Ahora bajamos del Olimpo para una clase a nivel mortal, ¿ya? Recuerden, muchachos, que somos módulo básico. Recuerden que somos módulo básico. Me emocioné un poquito, me emocioné. Ahora vamos con la clase nivel mortal, nivel Krillin. Listo, Ángela. Mire por acá, por favor. Mire por acá. Le he colocado, ¿no? El fascismo italiano, cuyo antecedente es el descontento
ya que Italia no incorpora los territorios que aspiraba luego de la Primera Guerra Mundial. Hay una crisis económica, hay avances de partidos de izquierda. Mussolini era conocido como el Duce. En 1919 funda el Partido Nacional Fascista. En el 22 marcha sobre Roma, que es una presión de los camisas negras. Te expliqué los fachos de combatimiento, los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. El rey Víctor Manuel, que gobernaba Italia en ese momento, lo reconoce como primer ministro. Y luego, en 1929, se firma el Tratado San Juan de Letrán. Muchachos, ¿cuál fue la importancia del Tratado San Juan de Letrán? ¿Cuál fue la importancia del Tratado San Juan de Letrán? Se crea el Vaticano como Estado independiente. Correcto, Yayer. Justamente la pregunta 1 del examen decía así. El 11 de febrero de 1929 se firma el tratado, puntos suspensivos, que proporcionó el mutuo reconocimiento entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede, surgiendo así el Vaticano. 24 compañeros marcaron bien. La clave A, Tratado San Juan de Letrán. 7 compañeros han fallado esa pregunta y han marcado cualquier cosa, pero bueno, ya. Seguimos. Muchachos, Mussolini también creía en la teoría del espacio vital. Después de la Primera Guerra Mundial hubo una organización que buscaba garantizar la paz mundial, supuestamente. ¿Cómo se llamó esa organización, muchachos? Luego de la Primera Guerra Mundial. La ONU, Ailín, es luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos preguntando es luego de la Primera Guerra Mundial, Ailín, no de la Segunda. Estamos hablando, correcto, Jan, de la Sociedad de Naciones. Entonces, muchachos, Italia y Alemania se mantienen o se salen de la Sociedad de Naciones por lógica. La Sociedad de Naciones busca evitar una nueva guerra mundial. Una causa de la guerra es la expansión de las ideas fascistas. Se entiende que Italia tiene que salir, Javier, obviamente, claro, pues se salen de la Sociedad de Naciones. Italia va a anexar Etiopía, que en esa época se llamaba Abisinia, mientras que Alemania anexa pues a Austria. Así es. El Tratado San Juan de Letrán crea el Vaticano, firmado entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI, poniendo fin a un problema conocido como la cuestión romana. Miren, muchachos, este bonito mapa conceptual del fascismo italiano. Entonces, todo lo que te he explicado está acá. Mira, la crisis de Italia después de la Primera Guerra Mundial, la debilidad de la democracia, la aparición de los fachos camisas negras, el corporativismo, que es el control de sindicatos, los pactos de Letrán y la invasión de Abisinia. ¿Qué tal, muchachos? Este mapita conceptual de fascismo italiano. Listo. Ahora, ¿qué pasaba en Alemania? Listo, Yair. ¿Qué pasaba en Alemania? En Alemania, en 1919, se funda el PAT. ¿Qué es el PAT? Son las siglas del Partido Alemán de los Trabajadores. Al año siguiente, en 1920, se funda el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Usted lo conoce con otro nombre, como Partido Nazi. Ahí se inscribe Hitler. Ojo, que muchos creen que Hitler funda el partido. Hitler no funda el partido.
El partido lo funda Anton Drexler, ya por si acaso. Luego Hitler asume el liderazgo del partido y en 1923 se produce el Putsch de München o Putsch de Múnich, ¿ya? En castellano, el intento del golpe de Estado o golpe a la cervecería. Muchachos, si digo intento, te pregunto, ¿esto tuvo éxito? Si fue un intento, pregunta, fracasa. Este fracaso de golpe de Estado lleva al encarcelamiento de Hitler. Hitler es tomado prisionero. Lo llevan a una prisión llamada Landsberg y escribe su libro Mi Kampf. Bueno, se lo dicta Rudolf Hess. Y ahí se proponen dos principios. La teoría del espacio vital, el Lebensraum en alemán, y el antisemitismo, que ya te expliqué, es el rechazo a los judíos, lo que va a originar luego, ¿no?, su proyecto, la solución final, ¿no?, que es la matanza sistemática de los judíos bajo el régimen nazi. Para 1933, el antiguo general Hindenburg, ¿no?, que era presidente de la República en ese momento, reconoce a Hitler como canciller. Y cuando Hindenburg muere, Hitler toma el poder y funda el Tercer Reich, que es el tercer imperio alemán. En 1934 Hitler hace una purga dentro del partido nazi. Todas las personas opuestas a su pensamiento fueron eliminadas, sobre todo los líderes de la SA, que es la sección de asalto. Sí, Frida, primero Hitler es elegido canciller y tras la muerte del presidente, Hitler toma el control del Estado, Frida. En reemplazo de la SA, que es la sección de asalto, establece la SS, que es la sección de seguridad. Ahí mata a su líder, Ernst Röhm, ¿no?, cuando elimina la SA y crea la SS. La Gestapo es la policía secreta nazi, no todo el mundo conoce eso. Para 1935, Hitler viola el Tratado de Versalles. ¿Cómo? En el Tratado de Versalles se impedía el rearme alemán. Hitler rearma Alemania. Versalles impedía la construcción de aviones alemanes. Hitler establece la Luftwaffe, la aviación alemana. Y se expande, ahí está, se restablece el servicio militar obligatorio y se desarrolla la Luftwaffe, que es la aviación alemana. Para el 36 se ocupa Renania, firma un pacto con Italia, el pacto de acero, el eje Roma-Berlín. En 1938 destruye negocios judíos, la noche de los cristales rotos. Y ese mismo año llegan los acuerdos de Múnich. El ministro de Inglaterra, Chamberlain, le dijo a Hitler, por favorcito Hitler, no te expandas más, por favorcito. Yo reconozco la anexión que haces sobre Austria y los sudetes en Checoslovaquia. Hitler le dijo, te lo juro, causita, que no voy a expandir más, pero se lo juró con la mano izquierda y todos sabemos que Hitler ocupa Polonia en 1939, dando origen a la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien, jóvenes? Muchachos, para irme con cariño, ¿cuándo cambió el curso de la guerra? ¿Quién ingresó para cambiar el curso de la guerra en la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. Japón ataca una base militar en Hawái. ¿Cómo se llamó la base militar atacada por Japón en Hawái? Pearl Harbor. Correcto, Pearl Harbor. Excelente. Ese fue el pretexto para que entre Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Listo. Gentita, un favor bien grande. Según mi registro de notas, hemos subido de nota. En Revolución Rusa sacamos 13,2. Habíamos bajado de Primera Guerra Mundial de 15,7.
hemos subido a 14,3. Entonces yo te prometí algo. Te dije, mientras subas de notas, te subía material extra de lectura. Por favor, si me puedes apoyar, alguien puede entrar a sus archivos del Teams. Si me haces el favor. Y te vas a dar cuenta que he creado una carpeta en archivos que dice lectura complementaria. Y en lectura complementaria le he colocado Revolución Industrial, una pequeña lectura. Confirma, por favor, si alguien le puede tomar un screenshot para que los demás vean, por favor. Para que los demás vean que he cumplido con lo que te prometí. Un screenshot de la carpeta ahí. Ahí está Jimena. Muchas gracias. Ahí está, estaba escrito la lectura ya. Listo. Eso fue, ese regalito es porque usted me subió de Revolución Francesa 14,3 a Revolución Industrial 15,7. Por eso le subió esa lectura. No hay lectura de Primera Guerra Mundial porque no subiste, te quedaste en 15,7. No hay lectura de rusa porque bajaste a 13,2. No hay lectura de francesa republicana porque bajaste de 15 a 14. El trato era si subías de nota. Entonces, como hemos subido, no mucho, pero hemos subido de 13 a 14, yo hoy me coloco una lectura extra de fascismo. ¿Sí, muchachos? Con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, hoy termina la clase, usted va a dar su examen de Segunda Guerra Mundial. Si usted me sube de nota del 14,3, entonces yo coloco una lectura de Segunda Guerra Mundial. Y eso depende de ustedes ya. Con lo que hemos explicado, debe responder sin problemas. Voy a dejar colgadas las PPTs de Segunda Guerra Mundial para que usted ya venga estudiando la próxima semana. Voy a dejar colgada la PPT, ya está colgada de Segunda Guerra Mundial ya está colgada ya, para que lo puedas leer, ¿ya? Y la próxima clase hacemos Guerra Fría también un poquito. Así que la próxima clase, la última tarea, va a ser, ya, resumen de Guerra Fría. Pero como es un tema muy grande de Guerra Fría, no va a ser todo Guerra Fría, pues no. Las características, que es lo que me importa, la cronología y un resumen de la década 40 y década 80, que es lo que más viene. El resto lo hago yo, ¿ya? Década 40 y década 80 y Guerra Fría, que es lo más importante nada más. Ya, próxima semana, Segunda Guerra Mundial, causa-consecuencia, y empalamos una visión genérica de Guerra Fría. ¿Listo, muchachos? Cuídense. Nos vemos la próxima semana, que es nuestra última semana en el módulo básico. Saludos, que tengan buen fin de semana.